En esta ocasión hablaremos de las preguntas sin respuesta, agujeros de guión y detalles con poco sentido que tuvo la franquicia de videojuegos Resident Evil. Probablemente la mayoría de usuarios tendrán sus propias respuestas o conjeturas, pero casi todas las que se plantearán no tienen respuestas oficiales por parte de la desarrolladora. En Code Verónica, justo antes de que Claire pelee contra Nosferatu en un tejado, Steve es derribado por el jefe y se cuelga de una repisa a varios metros del suelo. Claire derrota al jefe y puede llevar a Steve de regreso a la azotea. Aquí está la laguna jurídica. Cuando Claire tardó en derrotar al jefe y rescatar a Steve, realmente Steve ya habría caído y muerto. Dado que Steve se aferraba a la cornisa con una sola mano, no sería capaz de soportar su propio peso en el frío durante tanto tiempo. En Resident Evil 6, Leon y su compañera de ese juego Elena son incriminados por una gran catástrofe que ocurre al principio del juego. Si bien esa es una premisa potencialmente interesante, sino cliché, el juego necesita que Leon y Elena estén en China haciendo una historia diferente, así que simplemente fingen sus propias muertes, y luego esa trama se abandona por completo sin pensarlo más. Además de que la existencia de esta historia es inútil, no lo es también fingir sus propias muertes. Leon es una unidad de fuerzas especiales entrenada por el gobierno que claramente sabe cómo moverse sin ser detectado, de ahí que puede reclutar a alguien para fingir su muerte y alquilarle un vuelo a China. El enfrentamiento final entre los dos y el final de Code Verónica podrían haberse escrito o presentado mejor. Chris fue completamente golpeado por Wesker y tuvo suerte de escapar de la muerte. Recibió suficientes golpes como para que un humano normal sangrara o se fracturara, pero no solo luce limpio y libre de cortes, sino que sin siquiera tambalearse, inmediatamente corre hacia el ascensor y salta a varios metros fuera del edificio que explota con tanta facilidad. A pesar de que la historia de Resident Evil abarca docenas de juegos y décadas de años, nunca hemos podido echar un vistazo a cómo el mundo exterior ve los eventos de los juegos. Siempre hay intentos de encubrimiento. La trama de muchos de los juegos suele implicar que alguien intenta encubrir algo. Y en Resident Evil 4 aprendemos que las acciones de Umbrella Corporation en los primeros 3 juegos se hicieron públicas en su mayoría, pero parece que la presencia de muchos monstruos biológicos debería ser aún más una preocupación pública actual. En el primer juego, nadie parece tener idea de dónde se encuentra. Constantemente brotan frases bobas como ¿dónde diablos estamos entre sí?, lo que implica que no tienen idea de lo que es la mansión Spencer. Sin embargo, varias notas encontradas en Resident Evil 2 y 3 dejan bastante claro que la mansión es una parte muy conocida de Raccoon City, hasta el punto de que probablemente debería ser de conocimiento común para todos sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué ninguno de los miembros de los Stars parecen saberlo? Uno pensaría que conocerían los lugares más importantes de su propia ciudad. Claro, tendría sentido para ellos no saber acerca de todos los terribles experimentos que estaban ocurriendo en la mansión, ya que era secreto por una razón. Lo que no es creíble es que ninguno de ellos sabía siquiera que la mansión existía a pesar de ser un hito tan destacado. Las preguntas comunes con cualquier cosa relacionada con el terror suelen ser por qué las personas nunca pidieron ayuda o por qué no salieron de la gran casa espeluznante. El primero de ellos es válido para el gran Resident Evil 7. Al comienzo del juego, comienza cuando Ethan recibe un mensaje de su esposa desaparecida y presuntamente muerta, diciendo que está vivo en Luisiana. En lugar de llamar a la policía local, acude él mismo. Ok, está bien, pero luego descubre una cinta de video que muestra un asesinato en la casa, conoce a los psicóticos Bakers, e incluso observa cómo le mocha la mitad de la cabeza a un oficial de policía. Bueno, ayudante. Sin embargo, nunca llama a la policía. Hay teléfonos en funcionamiento esparcidos por toda la casa, y el oficial de policía definitivamente tenía una radio, porque Ethan nunca los usó, está más allá de nuestro alcance. Resident Evil 5 es famoso por todo ese asunto de Chris golpeando una roca enorme, y si bien es ciertamente divertido, también resulta en algunos problemas bastante grandes. No se puede argumentar que es una separación entre historia y jugabilidad, ya que la roca afecta directamente a la historia y los personajes del juego. Entonces, canónicamente, Chris efectivamente movió una roca golpeándola. Entonces, ¿por qué no podía simplemente abrir todas las puertas cerradas que encontraba? ¿Por qué gastar todo ese tiempo y energía buscando una llave, cuando podría haberla arrancado de sus bisagras de un solo golpe? Incluso con una puerta que está algo caída necesita de la ayuda de Sheva para abrirla.
Durante el mandato de Albert Wesker como villano principal de la serie Resident Evil, él y Chris Redfield tienen una animosidad particularmente fuerte entre sí. Llegan a las manos varias veces, y Redfield siempre logra escaparse, excepto por el momento en Resident Evil 5 cuando no lo hace, y Wesker todavía no lo mata porque por alguna razón no está de humor. Este es el tipo de escritora que hace que la gente compare Resident Evil 6 más con una película de a todo gas que con la serie Resident Evil. Al final de Resident Evil Village, hay un gran salto en el tiempo cuando vemos a Rose Winters de adulta y preparándose para una futura entrega de la franquicia. Tiene sentido que la serie se haya alejado un poco del pasado, ya que perdió gran parte de su enfoque con Resident Evil 5 y 6, pero eso no significa que los fanáticos no quieran ver resoluciones significativas para muchas de las historias del personaje heredado. Han pasado años desde que recibimos una actualización sobre el paradero de algunos personajes principales. Ver la serie avanzar y olvidarse de estos personajes sería un gran agujero en la narración que pocos fanáticos acérrimos olvidarían. Las escenas de corte ayudan a agregar elementos de la historia a un juego que no podrían estar presentes de otra manera, y ayudan a enriquecer el juego. Dicho esto, las escenas previas a las peleas contra jefes a menudo pueden ser exasperantes, y Mendes en Resident Evil 4 es un ejemplo perfecto de ello. Realmente no sabemos qué está pensando Mendes aquí. Justo antes de la batalla contra el jefe, Mendes agarra a Leon por el cuello y comienza a estrangularlo, antes de arrojarlo inexplicablemente y cerrar la puerta. Luego se te solicita un Quick Time Event, y si falla, Mendes te agarra, te estrangula y te rompe el cuello. Entonces, ¿por qué echar a Leon? ¿Por qué no lo hizo Papilla en primer lugar? El siguiente en el recorrido por la extraña trama de Resident Evil 6 es Jake Muller, uno de los principales protagonistas del juego, y también el hijo secreto de Albert Wesker del que nunca supimos. El hecho de que Wesker fuera padre de un hijo ilegítimo escondido de la audiencia hasta después de su muerte es una trama de tal nivel de telenovela que duele. Además de eso, pone en duda la biología de Jake. Sabemos que Wesker necesita un suero especial para mantener bajo control el virus dentro de él después de haber sido infectado. También sabemos que Jake heredó este virus de su padre, por lo que es inmune a la infección de otras cepas progenitoras, pero Jake no hereda la necesidad del suero especial para mantenerlo bajo control del virus como su padre. Eso resultó conveniente pasarlo por alto. En Resident Evil 2 se establece que Leon aún no trabaja para el departamento de policía de Raccoon City. Sin embargo, tiene un uniforme completo y un arma en funcionamiento incluso antes de llegar a la estación de policía. Entonces la RCPD le envió por correo su uniforme y su arma. Eso parece muy poco convencional. Capcom obviamente notó este error, ya que en la nueva versión Leon comienza a vestir de civil antes de ponerse su uniforme en la estación de policía. Mientras hablamos del final de Resident Evil 5, también podemos preguntarnos cómo sobrevivieron a la caída en un volcán activo. Resident Evil 5 no está solo en esto, ya que el nivel de lava es un tropo muy conocido y popular en los juegos, pero eso no le da vía libre. Chris y Sheva deberían haberse derretido en un montón de sustancia viscosa solo por estar tan cerca de toda esa lava. Pero no solo sobreviven, sino que también tienen estos la energía para golpear rocas y matar a un sobrehumano. Y estamos convencidos de que Chris es una especie de sobrehumano en este momento. Elena Harper es un nuevo personaje que aparece en Resident Evil 6 de 2012. Es una agente gubernamental errática que pasó por una mala racha. Le disparó al exnovio de su hermana por agredirla y agredió al sospechoso de una investigación de asesinato en serie que le habían encomendado. En Resident Evil 6, Elena es la principal sospechosa del asesinato del presidente de los Estados Unidos y junto con Leon, los dos navegan por el horrible suceso para demostrar su inocencia. Aunque ha sido liberada de la acusación, se desconoce acerca de su destino futuro trabajando nuevamente para la agencia gubernamental. Bien, este agujero en la trama no es exclusivo en Code Verónica. Los juegos anteriores de Resident Evil sufrieron el mismo agujero argumental. Claire y Steve, al estrellar su avión en la base de la Antártida, deciden separarse y encontrar una salida, plenamente conscientes de que si este lugar pertenece a Umbrella, es probable que existan todo tipo de amenazas que requieran permanecer juntos. Claire en particular, después de su terrible experiencia en Raccoon City, debería estar totalmente en contra de la separación en casos como este. A los escritores se les podría haber ocurrido una causa mejor y más realista para separarse, que dos personas cuerdas se dividirían o separarían en las mismas circunstancias.
El plan de Ben Bertolucci es algo defectuoso, por decirlo menos. Se encierra en una celda de prisión para escapar de los zombies, y si bien eso puede funcionar para evitar que los zombies se lo coman vivo, no tiene en cuenta cosas como comida, agua o una posible evacuación. Se podría argumentar que sale de la celda para conseguir comida y agua, pero al hacerlo, de todos modos se está poniendo en riesgo. ¿Por qué no correr el máximo riesgo e intentar abandonar la ciudad? No vemos que logrará solamente con estar sentado en una celda de prisión. Durante un tiempo, Albert Wesker fue el hombre misterioso y desalentador que parecía que la franquicia estaba construyendo como su jefe principal. Casi todos los juegos posteriores a Resident Evil 1 parecían decididos a determinar cuánta amenaza era realmente Wesker y cuántos de los eventos ocurridos podrían vincularse directamente con sus propias acciones. Para un antagonista tan grande que abarca varios juegos, uno pensaría que debería haber un énfasis en desarrollar quién es Wesker y por qué está tan empeñado en el poder y la destrucción, pero no lo hay. El hecho de que fue creado en un laboratorio se utiliza como un origen fácil del trauma infantil, pero apenas se explora fuera de eso, y al final termina sintiéndose como un villano de dibujos animados. En la primera mitad de Resident Evil 6, Chris Redfield casi es asesinado por exmiembros de su escuadrón que fueron infectados y convertidos en monstruos por la mencionada Carla Radames. Las consecuencias del incidente son que Chris queda con amnesia. El propósito que esto tiene en la historia general es nada, no sirve absolutamente para nada, y es como si los escritores también lo supieran, porque en cierto momento recuerda la memoria. Ningún catalizador particularmente significativo, simplemente regresa y luego podemos fingir que esa historia nunca sucedió. Este es el primer rompecabezas en Code Verónica. Una vez liberado de tu celda y saliendo, te levantas con el pie izquierdo con Steve, otro personaje. Después de la presentación, Steve sale directamente por la misma puerta por la que debes pasar. De repente la escena termina, empujas la puerta, pero inexplicablemente está cerrada. Sí, la misma puerta que Steve acaba de abrir antes de ti. En esencia, para continuar, debes buscar una llave para desbloquearla. Zoe es un personaje interesante en Resident Evil 7 y jugó un papel muy importante en la historia. En su mayor parte la trataron bien, excepto por el hecho de que nunca hubo una explicación de cómo estaba viva. Zoe Baker es una marginada, hasta el punto de que literalmente evita a los demás miembros de la familia. En primer lugar, cómo logró evadir a la familia cuando su remolque estaba literalmente afuera de la casa. En segundo lugar, ¿qué comió? Presumiblemente ella no estaba comiendo la comida de los Baker. Los animales se infectan cerca de la casa, por lo que no se permite cazar, y Evelyn la calcifica si intenta salir de la propiedad, lo que elimina la posibilidad de que vaya un Oxxo cerca. Es necesario que Resident Evil 6 ocupe una parte tan grande de esta lista, porque la gran mayoría de los agujeros argumentales de la serie se derivan de esta absolutamente entrada exagerada en la franquicia. Comenzando con Carla Radames, la mujer que de alguna manera se transformó para parecer una mujer diferente, siendo Era Wong, usando un virus que nunca fue posible usar para este propósito en el pasado, o en el futuro, en todo caso nunca más. El resultado de los tortuosos experimentos que Carla tuvo que soportar es su deseo de solamente acabar con toda la vida en el planeta. Parece una reacción exagerada, y francamente no se explicaron muy bien los motivos principales que tenía la fémina. La revelación de la genética de Ethan fue sorprendente y ayudó a dar sentido a cómo parecía tener una resistencia sobrehumana, sobrevivir a lesiones y ataques que no tenía por qué vivir. Abrió una puerta completamente nueva de preguntas, como por qué Ethan parecía reaccionar de manera diferente al molde que todos los demás en los juegos. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Por qué no sufrió ningún tipo de mutación? Con el muerto es probable que ninguna de estas preguntas obtengan respuestas. Ethan, esa no era mía. Agarra a Rose y te explicaré todo en el camino. Y eso es todo lo que Chris habría necesitado decir para resolver tantos problemas en Village. Chris sabe que Ethan es capaz de defenderse de los monstruos, según los eventos de Resident Evil 7. Prolongar lo inevitable fue una de las razones principales de la muerte de Ethan. Además de eso, ¿por qué Chris reubicó a los Winter en este peligroso territorio para empezar? No sabía nada de Miranda, y esas preguntas todavía están en el aire.
la configuración del juego de terror original de un pueblo aislado, Resident Evil 4, y es que Leon Kennedy se adentra solo en España rural en un intento de rescatar a la hija secuestrada del presidente estadounidense. Cada crítica a esta configuración que inmediatamente viene a la mente no es nueva, pero ciertamente sigue siendo válida. Simplemente no existe una realidad en la que un familiar del presidente de los Estados Unidos sea secuestrado en suelo extranjero y no se envíen varias unidades de fuerzas especiales de inmediato. Aunque Leon es uno de los mejores supervivientes de zombies, no había ninguna razón para que abordara esa misión solo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas preguntas sin responder en Resident Evil? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.